Buen día. Nosotros vamos a hablar sobre lo que es la temperatura corporal. Somos el grupo número 4 del día martes, sección B. Bueno, métodos de medición corporal en hombres. Como métodos principales, pues tenemos el oral, que el digital es preciso si el paciente coopera y pues se debe evitar comer y beber o fumar al menos 15 minutos antes de que se haga esta medición. En cuanto al timpánico, que es el del oído, pues el rápido y es cómodo y pues requiere buena colocación para mayor exactitud. En cuanto al oral, que es en la frente o en la arteria, pues no es invasivo, es práctico también. En cuanto al axilar, pues es fácil y seguro, pero es menos preciso. Y en cuanto al rectal, pues es muy preciso, pero poco usado en adultos, pues por la incomodidad que este puede generar. Eh, en cuanto a la exactitud y comparación de estos métodos de temperatura en hombres, pues el más preciso es el rectal, al igual que el timpánico y el temporal. En cuanto al oral, pues tiene precisión moderada. El menos preciso, pues es el axilar, como ya lo había dicho anteriormente. Eh, y en cuanto a factores que pueden afectar, pues está la mala colocación, el ambiente, actividad reciente, o como nosotros, si alguien acaba de comer, fumar y demás. Y aquí también podemos ver una tabla donde se colocó la exactitud y la comparación de estos métodos. Y pues en cuanto a las recomendaciones prácticas, como ya lo he mencionado, se debe esperar 15 minutos después de comer, beber o fumar. Hay que limpiar bien el termómetro después de cada uso. También se deben de seguir las instrucciones del fabricante del dispositivo. Y pues bueno, en fiebre que sea mayor o igual a 38 grados, pues hay que consultar al médico. Gracias. Muy bien, ahora vamos a pasar con los métodos de medición corporal en las mujeres. Comenzaremos con el método más común, que sería el método oral, en el cual la paciente tiene que abrir la boca. Introducimos el termómetro de unos 3 a 5 minutos para realizar la medición y su rango de temperatura es de 36.1 grados a 37.2. Este método, a pesar de que es muy sencillo y es el más utilizado, puede tener algunas desventajas, como lo es la interferencia de la ingesta de alimentos o bebidas y también con el aliento, ¿verdad? Continuamos con la toma de temperatura rectal, que esta es el estándar de oro entre todas estas mediciones de temperatura corporal, ya que presenta un rango de 36.6 a 37.7 grados Celsius. A pesar de que es muy precisa y que tenemos muy poca variación y que refleja muy bien la temperatura corporal central, tenemos la gran desventaja de que es muy poco aceptada por el paciente y aparte también es no tan práctica para el uso rutinario. En la termometría timpánica hacemos uso de termómetros infrarrojos. Colocamos el termómetro por dentro del oído del paciente y es una toma de temperatura bastante rápida. Sin embargo, tenemos el gran interferente que puede presentar el cerumen o el mal posicionamiento del termómetro. De igual forma, en la termometría temporal hacemos uso de termómetros infrarrojos que se colocan por la frente a una distancia de unos centímetros y hacemos la toma de la medición. Este es un método bastante simple, sencillo, rápido y no invasivo. Sin embargo, tenemos un gran interferente que en el caso de las mujeres es bastante común, que es el uso del maquillaje. También se puede presentar como interferente el sudor y aparte tenemos un rango muy amplio entre la medición. Tenemos que la termometría axilar es la menos precisa de entre todas las tomas de temperatura corporal, presentando un rango de temperatura de 35.5 a 37.0 grados Celsius. A pesar de que esta técnica es bastante sencilla y no es invasiva, tomamos alrededor de 5 a 10 minutos en la toma de temperatura
la cual no refleja del todo la temperatura corporal central y nos es muy poco útil este dato. Además que en el caso de las mujeres tenemos variaciones en el ciclo menstrual y también algunas elevaciones de temperatura durante el primer trimestre de embarazo. Por último, en el caso de las mujeres tenemos la termometría vaginal, que esta junto con la termometría rectal presentan grandes resultados y reflejan muy precisamente la temperatura corporal central, teniendo un rango de temperatura de 36.7 a 37.3 grados Celsius. Esta técnica ayuda mucho a la medición de la temperatura durante el ciclo de ovulación, lo cual permite tener datos durante estos ciclos para tener un control en el embarazo. Y también tenemos que está contraindicado para cuando tenemos infecciones vaginales o sangrados menstruales o alguna lesión en la vía vaginal. En esta gráfica se presentan las variaciones entre cada método de toma de temperatura para las mujeres. Tenemos que el método termometría axilar es el menos preciso porque presenta una gran variación en la toma de resultados. Luego le sigue la termometría temporal, luego la timpánica, le sigue la oral, la vaginal, a pesar de que también refleja bastante bien la temperatura corporal interna, no presenta tanta precisión como el método de rectal. Así que tenemos que la temperatura o la toma de temperatura rectal es bastante precisa, sin embargo no es tan práctica, por lo que para las mujeres se prefiere mejor utilizar el método oral o timpánico. Bien, pues ahora yo les quiero comentar respecto a los métodos de medición de temperatura corporal en niños. Es importante considerar que cuando los niños pues presentan fiebre, se sienten calientes al tacto, ¿verdad? Pero esto pues no basta con detectar si el niño presenta o no fiebre, solo colocando la mano sobre la frente. Entonces vamos a estar utilizando instrumentos y métodos para poderlos detectar si tiene o no fiebre el niño o el bebé. Entonces, a continuación, pues yo les voy a estar explicando los diferentes métodos que hay. Como primer método tenemos la medición rectal. Este es uno de los métodos más exactos, ya que pues se acerca a la temperatura central del cuerpo. Comúnmente se utiliza en bebés y en niños pequeños. No se puede utilizar en pacientes con neutropenia o con riesgo de hemorragia. Haciendo un paréntesis, neutropenia se refiere a un recuento bajo de neutrófilos en la sangre, que generalmente es menor a 500 células por microlitro o menor a 1000 células por microlitro con tendencia a la disminución. En este método se utiliza ya sea un termómetro digital o un termómetro de mercurio. Lo que se va a hacer es que se unta en el bulbo del termómetro vaselina, se introduce calculando de 1 a 2 centímetros al interior del ano, teniendo mucha precaución y cuidado en el movimiento que pueda presentar el bebé, porque pueden forcejear un poco por la misma incomodidad. Se espera 3 minutos si es un termómetro de mercurio, o si es digital, pues normalmente estos vienen con un tiempo de medición. Importante que la posición de la medición puede ser así boca abajo, puede ser de cúbito lateral y acomodando con las piernas al bebé, ¿verdad? Si es de cúbito lateral, se acomoda un poquito a modo de que se pueda ingresar con mayor facilidad el termómetro. Los valores en esta medición van a oscilar entre 36.5 y 37.5. Continuando con los métodos, tenemos también la medición axilar. En este caso mide la temperatura de la arteria axilar. Es uno de los métodos más utilizados también, además del rectal. Y es de elección en el paciente que presenta neutropenia. En este método, como vemos en la imagen,
se levanta el brazo, se coloca el bulbo del termómetro digital o de mercurio al centro de la axila y se mantiene el brazo lo más pegado posible al tórax y se mantiene lo mismo de 3 minutos si es un termómetro de mercurio o pues espera hasta que pite o que emita el sonido el termómetro digital que se esté utilizando. Los valores en este método están entre 36 a 37 grados. El siguiente método es la medición oral. Mide la temperatura a través de la arteria sublingual. Puede variar un poco la lectura. Me refiero a que se puede ver afectada la lectura si el niño ingirió alimentos calientes o fríos o incluso por interferencia de la respiración. Y pues sí es un buen método si el niño colabora. En este caso consiste en colocar el termómetro preferiblemente digital debajo de, pues el bulbo del termómetro debajo de la lengua. Se cierra la boca y se sostiene con los labios, no con los dientes. Se espera hasta que emita un sonido el termómetro digital y la lectura va a ir oscilando entre 36.1 y 37.5 grados. Y por último tenemos la medición óptica, que se basa a través de la emisión de ondas ópticas por parte del oído. En este método, como vemos en esta imagen de referencia, se toma con suavidad la oreja, se tira hacia arriba y hacia atrás y se ingresa inmediatamente el termómetro y los valores van a oscilar entre 37 y 38 grados. Importante evitar este tipo de medición en pacientes que presenten otitis, tapones de cerumen que sean voluminosos y pues no se debe utilizar en pacientes que puedan que presenten fractura en el rostro o en el cráneo y también un sangrado en el oído. Ahora es importante que nos preguntemos cuál es el mejor método para la medición de temperatura corporal en niños. Pues esto es dependiendo, porque en bebés menores de 3 meses de edad el mejor y el más adecuado es el rectal, porque uno los puede manipular mejor. En bebés de 3 meses hasta 4 años de edad, el mejor sigue siendo el rectal, pero también puede tomarse a través del oído y el axilar. Y por último, pues tenemos que en niños de más de 5 años, el oral es es el mejor método porque ya es capaz de sostener el termómetro y se puede utilizar también el rectal, el timpánico o el axilar. Se evita estos porque generalmente les provoca incomodidad. En cambio, el mantenerlo en el oral es un poco más fácil de que el niño no presente ninguna resistencia. Ahora vamos a hablar sobre los factores que afectan la temperatura corporal tanto en mujeres, en hombres y en niños. Vamos a hablar sobre los factores comunes que influyen en la temperatura corporal en todos los grupos. Los primeros factores son las condiciones ambientales. Dependiendo de qué ambiente estemos, si lo va a afectar. Por ejemplo, si estamos en climas cálidos, favorece la sudoración y por lo mismo estamos perdiendo calor. En los climas fríos estimulan la vasoconstricción para conservarlo. Si estamos en un ambiente con humedad, si tenemos una alta humedad en el ambiente, dificulta la evaporación del sudor. Por lo tanto, se eleva la temperatura corporal. También tiene mucho que ver si el ambiente es muy ventilado, ya que si no circula bien el aire, reduce la disipación del calor, mientras que si hay una buena ventilación, ayuda a regularlo. El segundo factor que tenemos son las enfermedades y fiebre. Este es cuando el cuerpo pues tiene una infección o una inflamación. Esto aumenta la temperatura como un mecanismo de defensa. Y también si el cuerpo tiene un trastorno metabólico,
Y esto lo pueden alterar más, por ejemplo, el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. Esto altera la producción de calor a la hora de estar en reposo. El tercer factor que podemos hablar es el estado nutricional y la hidratación, ya que una persona deshidratada, reduce la capacidad de en la sudoración y por lo mismo se dificulta la disipación del calor. Igual, una persona malnutrida, esto disminuye las reservas energéticas y con ello la producción del calor, así aumentando el riesgo de la hipotermia. Y por último factor, en términos general, tenemos el ritmo circadiano, ya que la temperatura corporal desciende en la madrugada y aumenta por la tarde, siguiendo el ciclo biológico de 24 horas, independientemente de la edad o el sexo de la persona. Vamos a hablar sobre los factores que afectan la temperatura corporal en mujeres. El primer factor es el ciclo menstrual y las hormonas, debido a que este tiene una influencia de las progesteronas, ya que después de la ovulación durante la fase lútea, los ovarios producen progesterona, hormona que actúa sobre el hipotálamo, así elevando la temperatura basal entre 0.3 y 0.5 centígrados. También tiene un efecto del estrógeno, ya que predomina en la fase folicular, ejerciendo un efecto opuesto a la de la progesterona, favoreciendo una ligera disminución de la temperatura. Debido a estas influencias del progesterona y el estrógeno, es muy útil clínicamente, ya que esta variación se aprovecha en métodos de planificación familiar basado en la temperatura basal. El segundo factor es el embarazo, ya que aumenta el metabolismo a la hora del crecimiento del feto. El aumento del volumen sanguíneo y la actividad placentaria incrementan el gasto energético basal, lo que genera más calor. También hay niveles altos de progesterona, entonces se mantiene un punto de ajuste térmico más alto en el hipotálamo, por lo que la temperatura corporal se mantiene ligeramente elevada durante la gestación. También es consecuencia práctica, ya que las mujeres embarazadas son más susceptibles al calor ambiental y deben hidratarse adecuadamente para evitar los golpes de calor. El tercer factor, y el que muchas mujeres en avanzada edad sufren, es la menopausia, ya que disminuye el estrógeno y esto afecta al centro termorregulador del hipotálamo, provocando el desajuste de la percepción del calor corporal. También tiene episodios repentinos de vasodilatación periférica que genera aumento de brusco de temperatura cutánea y sudoración, seguido de sensación del frío. También hay una variabilidad térmica, ya que las oscilaciones pueden ser notorias incluso varias veces al día, afectando el confort térmico. Y el último factor es la composición corporal, ya que mayor grasa subcutánea funciona como aislante, disminuyendo la pérdida de calor en ambientes fríos, pero también dificultando la disipación en climas calurosos. Y teniendo una menor masa muscular, reduce la termogénesis en el reposo, ya que el músculo es un tejido metabólicamente activo que produce calor. También implica fisiológicamente, ya que esto puede explicar por qué las mujeres tienden a sentir más frío que los hombres en condiciones ambientales iguales. Ahora vamos a hablar sobre los factores que afectan la temperatura corporal en hombres. El primer factor es la masa muscular, ya que los hombres generalmente presentan una mayor masa muscular que las mujeres, lo cual implica un metabolismo basal más alto, ya que el músculo es un tejido que consume energía incluso en reposo. Esta mayor actividad metabólica genera más calor interno, ayudando a mantener la temperatura corporal constante. Por esto, los hombres suelen tener una mayor producción de calor en reposo. El segundo factor es la actividad física. Debido a una mayor capacidad aeróbica promedio, la actividad física en hombres puede producir aumentos rápidos en la temperatura corporal. Sin embargo, también cuenta con un sistema de sudoración eficiente que facilita la disipación rápida del calor producido durante el ejercicio, manteniendo el equilibrio térmico. Y esta misma capacidad permite adaptarse mejor a cambios térmicos durante el esfuerzo físico o en ambientes muy calurosos. El tercer factor son por las hormonas androgénicas,
ya que la testosterona es la hormona principal que regula el desarrollo de la masa muscular y la fuerza, aunque influye indirectamente en la termogénesis al aumentar masa muscular, no genera fluctuaciones cíclicas de temperatura corporal como ocurre en las hormonas femeninas. Esto hace que la temperatura corporal en hombres sea más estable y menos variable a lo largo del tiempo. El último factor es la distribución de grasa corporal, ya que en los hombres presentan en promedio menor proporción de grasa subcutánea comparado con las mujeres. Esta menor capa grasa facilita la pérdida de calor en ambientes fríos, ya que hay menos aislamiento térmico. Sin embargo, puede hacerlos más vulnerables a la hipotermia si no se protegen adecuadamente en climas bajos. Ahora vamos a hablar sobre los factores que afectan la temperatura corporal de niños. El primer factor es la maduración del sistema termorregulador. En caso de recién nacidos y lactantes, el hipotálamo, que recordemos que es el centro regulador de la temperatura corporal, aún no está completamente desarrollado. Esto mismo provoca que la regulación térmica sea menos eficaz, por lo que los niños son más susceptibles a sufrir hipotermia o hipertermia ante cambios bruscos en el ambiente. Y por la misma inmadurez también puede afectar la capacidad de activar respuestas como la sudoración o vasodilatación. El segundo factor es la proporción superficie corporal o el peso. En los niños tiene una mayor relación superficie corporal a peso en comparación con los adultos, lo que facilita la pérdida rápida del calor en ambientes fríos debido a mayor área expuesta relativa. También la absorción acelerada del calor en ambientes calurosos, aumentando el riesgo de sobrecalentamiento. Por eso es importante regular cuidadosamente la temperatura ambiente y estar abrigando a los niños más pequeños. El tercer factor es la grasa parda, que en los recién nacidos posee una cantidad considerable de grasa parda, que es un tejido especializado que produce calor mediante la termogénesis no temblorosa, o sea, sin movimiento muscular. Esta grasa parda es fundamental para mantener la temperatura corporal estable durante los primeros meses de vida, cuando el bebé no puede generar calor eficazmente por otros medios. Su función disminuye conforme el niño crece y aumenta la capacidad muscular. El último factor es la actividad física y el desarrollo. A medida que el niño crece, la actividad física se vuelve más intensa, lo que incrementa la producción de calor. Sin embargo, los mecanismos para disipar ese calor, como la sudoración y la vasodilatación, no están completamente desarrollados, lo que puede llevar a un riesgo mayor de sobrecalentamiento o que sufra un golpe de calor. Pues es muy importante vigilar la hidratación y el ambiente para prevenir estos riesgos durante el juego o el ejercicio o diferentes actividades que ellos necesitan hacer un esfuerzo físico. Muchas gracias por ver nuestra presentación. Espero que les haya gustado. Que tengan un feliz día.